Virgo. Anual 2020. Posiblemente has estado a la búsqueda del equilibrio y lo correcto o incorrecto. Tu intención es la de ayudar a los demás, debido a que una gran energía de poder y equidad descenderá a ti. Ahora tienes en tus manos las herramientas para elegir lo que está bien y lo que no, para diferenciar el camino correcto del incorrecto, y encontrar estabilidad. Puedes comenzar a transitar el camino hacia el bien y lo bueno. Libera los sentimientos de culpa, y sal en búsqueda de la luz que ilumine tu vida. En la lectura para este año los Virgo harán viajes cortos abriéndose camino. Habrá apertura de mentalidad, puertas y ventanas, lo que da a entender la posibilidad de que sea por medio de Internet. Vas hacia gentes que agradecen y esperan lo que ofreces, incluso tu persona. Eres bien recibido. Afectan circunstancias en las cuales se echa de menos. Algo no está ahí o no se cuenta con ello. Puede ser por no tener una buena economía, la falta de información, materiales, o alguien en particular. En actividades, se trabaja sobre ello. Tú esperas así conseguir recursos que son de gran ayuda. El logro de un buen montante, el acumular. Trabajarás con datos y elementos muy variados, tratando de mantener lo ya conseguido y no sufrir bajas. Lo que dificulta o impediría que tu deseo se cumpliese es el no contar con seguidores, con votos. También el no tener carisma o la empatía de las gentes. Esto es debido a que se da la competencia. Hay lucha por alcanzar lo mismo y lograr esa autonomía, libertad, o jerarquía que te daría una posición de dueño o de capitanear. Sin embargo, no niega que sea posible, así que no desfallezcas. En el primer semestre, irás reuniendo de un lugar y otro mediante convocatorias, fiestas, comidas, o conmemoraciones y semejantes. Se inicia un periodo en el que se tendrán en cuenta los sentimientos y emociones. También el desespero, el verse amenazado, preso, o muy agobiado, sobre todo por pensamientos que retornan una y otra vez. Podrá ser porque tu labor va dirigida a esas personas, las que tienen dificultades para salir por sí mismas de un bucle. Y sobre todo será mediante trámites, gestiones, limpiezas, y papeleos. Sin embargo, el plan que en un principio te parecía súper estupendo, ya no luce tanto. No es viable o ya no te gusta tanto, así que lo abandonarás para centrarte en nuevos estudios, en pruebas, o un nuevo intento. Lo siguiente caería más bien en el segundo semestre, pero podrá no ser así. Dice que debido a un gran giro de la vida, te ves ante un cambio o traslado. Queda atrás algún persona, labor, o empresa que es de tipo asistencial o apoyo. Te diriges a cuestiones o estudios que te darán información que es muy útil y necesaria cara al futuro, y que se ven influidas por la pobreza, bien sea espiritual o material. Donde hay carencias, aunque no falte el amor, sea visible o invisible. Se hace algún comunicado o propuesta a alguien de quien dependes. Es una relación, sea sentimental o profesional, en la que recibes lo que necesitas, pero no está a tu gusto al 100%. Sin embargo, no la dejas porque entiendes que te compensa su continuidad. Habrá un zanjar o corte con alguna situación y en lo nuevo deberás decidir entre dos opciones. Cualquiera de ellas es posible, y no tiene pérdida. Sentimentalmente te lleva a tu ser amado y por quien eres correspondido. En una relación el otro u otra, es alguien de categoría, con poder y gran estabilidad, y que podrá dártelo a ti también. Es decir, el conseguir un mejor puesto y establecerte. Habrá ganancias, regalos, o compensaciones por lo que hayas hecho. Tú mismo podrás obsequiar a esa persona o agasajarla con algo que le guste. En concreto, habla de empresas o actividades que sirven para que otros se recuperen.
Podrán ser unas vacaciones, una salida a un lugar abierto, o a una reunión en donde todos disfrutan. En empleos, serían algunos tales como hotel, jardines, hospitales, el campo, entre otros. Y son con gentes de otros países o lejanos. Para algunos les habla de un proyecto que todavía tiene algunas cosas por concretar y que son importantes. Que no todo quede en ideas que al final no puedan llevarse a cabo. Pero sí, que tiene mucha fuerza en ti porque ha nacido muy en el fondo y está tratando de emerger y manifestarse. Simplemente has de hacer cálculos, y cuando esté todo bien atado, actuar. Un año movidito para ti amigo, y amiga de Virgo, y que será fructífero.